Tardes. Aquí estamos de nuevo con otro directo. Hoy con un poquito antes. Para hablar con el autor de esta novela de Malamar. Para hablar con Javier Rovira. A ver si la gente se va uniendo. Y por supuesto el autor. Así también se une. Para empezar este directo con Javier Rovira. Autor que pude conocer gracias a Cartagena Negra. Y mira, ya he visto a Javier. Le voy a mandar la invitación. A ver, ¿por qué esto no me deja? No me deja. Bueno, a ver, Javier, intenta mandarme tú una invitación, porque a mí no me... No sé por qué, pero no me deja mandártela. Buenas tardes a la gente que os vais uniendo. No sé por qué no me deja. Mira, abajo aparece el dibujito de dos personas con una cruz. A ver si dándole ahí. A ver si podemos mantener el directo. A ver que ahora parece. A ver. Establece la conexión. Ahora. Ahora, a ver cómo. Es que lo estaba viendo en el ordenador, Ah, Kiko. Yo creo que puede ser el problema, ¿no? Hay que hacerlo con el móvil. sí, porque creo que Instagram en el ordenador no te deja hacer Ah, directo. vale, pues lo voy a quitar de aquí. Porque lo había puesto para el ordenador y así te veía mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí leyendo como un loco. Ya te sigo y lo sé de sobra que no paras de. Voy a quitar esto un momentín. Ahora. Que eres el gran lector, bueno, super lector alfa, ¿no? Como tal y como dice tu nick. Sí, ese fue el nombre que le puse al blog cuando lo tuve, cuando lo creé. Muy bien. Pues nada, pues si quieres empezamos. Placer estar aquí y acompañarte, la verdad, y con todos los que tus seguidores, no sé quién hay por ahí, saludo también y nada, un placer estar con vosotros. ¿No? Pues ya la gente pues se irá uniendo y quien no pueda unirse, pues como siempre pondré el directo en el perfil, pues para que la gente lo pueda ver pues cuando pueda. Muy bien. Bueno, pues ya empezamos. Y como es tu primera vez aquí en los directos de Super Héctor Alfa, pues a mí siempre me gusta empezar con el que el invitado se presente. En tu caso, ¿quién es Javier Rovira? Vaya, vaya. O sea,
Zona. Bueno, empiezo por lo que es más evidente. Yo soy pianista, soy profesor de conservatorio. Mi trabajo durante toda mi vida. Estoy empezando a estudiar el piano desde muy pequeño y bueno, pues tuve una época que vi conciertos y tal y bueno, soy profesor de conservatorio en Madrid. Y eso es, digamos, mi trabajo oficial. Pero luego, al margen de eso, pues el tema de la literatura, de los libros, pues fue creciendo de siempre, porque yo siempre he sido un grandísimo lector desde muy, muy, muy pequeño. Y al final, bueno, pues la lectura muchas veces te invita también a emular, ¿no? Lo que tanto... Así que empecé a escribir hace también mucho tiempo y, primero de forma, bueno, pues casi espontánea, luego ya me preocupé de hacer las cosas, bueno, de interesarme por todo y acabé en el año 2012, publiqué una novela con temas de hoy, que es del Grupo Planeta, se llamaba Sesión Privada. Y esa novela pues no funcionó, vamos, pasó desapercibida, como pasa con la mayoría de los libros, ¿no? Hay que tener mucha suerte para que un libro destaque. Y ese libro se quedó un poco pues ahí perdido en el mare magnum de publicaciones que hay cada semana. Y bueno, pues fue un momento triste, había sido de mucha alegría el hecho de publicar, llegar ahí pues fue un poco más triste porque luego he tenido más problemas que tienes como un fracaso, es muy difícil volver bueno, a que alguna editorial confíe en ti y tal. Y bueno, yo he seguido, tengo mucho tesón y el año pasado RBA, la serie negra de RBA, pues publicó Malamar, que es una novela que había terminado exactamente un par de años antes. Esta novela le ha ido bien, estoy aquí contigo, estamos en festivales y bueno, la verdad, estoy muy contento. Y bueno, es para presentarme, hago esas dos cosas. También organizo un festival de música clásica de hace 20 años en el Cabo de Gata. Yo soy de Almería, soy vecino tuyo, de Cartagena. Y en Rodalquilar hace muchos años que organizo un festival que es la segunda quincena del mes de julio. Pues organizamos conciertos, sobre todo de música clásica, en espacios muy bonitos a aire libre en pleno verano. Y bueno, pues esas son mis tres facetas, por llamarlo de alguna manera. Y la siguiente cuestión es, claro, ya han mencionado que pianista, profesor de conservatorio. Te quería preguntar cómo te consideras más, un músico escritor o un escritor músico. Bueno, a mí es que esas cosas de considerarte pianista, escritor, no sé por qué me producen como cierto como vergüenza, ¿no? O sea, como decir, yo sería... La cosa es que yo escribo, de hecho, si ves la contraportada de Malamar o donde esté el currículum, que es un currículum muy breve que puse, pues puse algo así como y escribe. No me acuerdo el conservatorio y escribe. Y esa es la sensación que yo tengo. O sea, uno se profesionaliza cuando tu vida está totalmente, bueno, cuando vives de la literatura, y yo en mi caso no es el caso. Esto no quiere decir que los libros hayan ocupado mucho espacio en mi vida cada vez más y ahora mismo es casi el centro, quiero decir que se han hecho con el todo. Hace mucho tiempo una amiga mía, que también es escritora, cuando yo estaba en esto de una cosa o la otra, me decía, bueno, es como si fuese la mujer o la pareja oficial y la amante, ¿no? En el momento la amante eran los libros, la literatura. Ahora yo diría que no tanto. Ahora está la cosa estoy más pendiente de los libros que de otra cosa. Bueno, pues ahora sí que entramos de lleno. ¿Cómo nace Malamar? Pero antes de la respuesta te tengo que confesar que leí la novela gracias al programa este de la segunda de las dos de televisión española, Sí. paginados, porque vi el programa aquel día cuando el presentador te entrevistó hablando de la novela y gracias al programa pues leí la novela. ¿Cómo nace Malamar? Bueno, eh, Malamar sale de una serie de imágenes, como las cosas que yo he escrito, que aunque solo hay dos publicadas, tengo más cosas por ahí. Siempre es como una imagen que me llama muchísimo la atención y que pienso que detrás de ahí puede haber una historia. Creo que la imagen, digo, bueno, aquí ha pasado algo. Entonces, lo que pasó al principio de la novela, lo cuento en el primer capítulo,
Y es una cosa, bueno, pues un episodio tragicómico, más bien cómico que otra cosa, que le sucedió a un amigo mío, que es exactamente lo que pasa al principio del libro. Que estaba, bueno, pues en el jardín de su casa, su hermano aparcó mal el coche un poquito más arriba en una colina, no puso el freno de mano, el coche se cayó, lo arremetió contra él, lo arrolló, no le pasó nada, en este caso sí, porque hay una muerte nada más empezar el libro, y, y enseguida cuando me lo contó, bueno, pues como no había pasado nada cómico, si hubiese pasado algo no tenía ni chispa de gracia, ¿no? Pero sí que pensé, bueno, pues realmente retorcidas y en otro caso, y si no fuese, no fue un despiste, o sea, no puso de mano, pero por algo. Y entonces esa imagen se me quedó como grabada y, y enseguida escribí el primer capítulo. Luego un capítulo que luego perdí con el tiempo, luego tuve que recuperar, pero lo escribí porque enseguida pensé que ahí podía pasar algo. Y es por un lado, que es el primer capítulo, que empieza con esa frase de uno de los protagonistas, porque no es una novela coral, y, y Tomás Salcedo, que es uno de los protagonistas, es el hermano mayor de la familia, son 4 hermanos, pues dice, me llamo Tomás Salcedo y acabo de matar a mi hermana, así es como empieza el libro. Y es que se acaba de bajar del coche, el coche ha caído y la ha arrollado, con bastante menos suerte que mi amigo. Y eso por un lado. Y luego, en esa época, cuando yo estaba escribiendo esto, pues hubo como mucho revuelo alrededor de Billy el Niño, el torturador de la época de la transición, final del franquismo, que, bueno, tenía una serie de condecoraciones por su buena conducta como por policía, porque él pertenecía a la Dirección General de Seguridad, y hubo mucho revuelo porque se le querían quitar las condecoraciones, quería quitar el sobresueldo y, bueno, pues me puse a mirar qué es lo que estaba pasando ahí y vi como en la época que entendemos que ya había una democracia o que estábamos en la transición, pues se seguía torturando a chavales, a jóvenes que pensaban diferente. Bueno, es una época como muy oscura que queda ahí como en tierra de nadie. Y bueno, me puse a mirar. Entonces hay también una imagen que dentro de lo que leí, porque leí mucho, pues hay una imagen de un torturado, de un joven que de las investigaciones que se estaban haciendo y de todo el seguimiento en la prensa y tal, pues él contaba que cuando lo torturaban, luego lo ponían en una habitación y esa habitación tenía un ventanuco arriba que tapaba el sol. Sabes que la Dirección General de Seguridad en aquel momento era el edificio de la Puerta del Sol, donde están las campanadas de fin de año. Entonces, él en una de esas habitaciones tenía un ventanuco arriba y veía pasar a la gente pues haciendo su vida, ¿no? Yendo de cañas o de compras o lo que sea. Entonces él eh, enseguida me imaginé la pesadilla, ¿no? De estar viviendo una pesadilla allí dentro y además ver cómo alrededor la vida continúa. Bueno, pues esas imágenes que evidentemente no tienen nada que ver, tanto el accidente de antes como lo que cuento ahora, fueron lo que me hicieron juntarlas y pensar que hay una historia. Entonces, bueno, pues la dificultad de escribirlo y también como la excitación era ser capaz de trenzar dos hilos que no tenían nada que ver, pero bueno, que yo tenía que buscarles una conexión y bueno, pues así todo eso que os cuento es más mal. Y, y para la gente que todavía, por lo que sea, todavía no ha leído la novela, ¿qué dirías? ¿Con qué tipo de novelas se van a encontrar? Bueno, Malamar está en la serie negra de RBA y no es una cosa fortuita, está ahí porque es una novela negra, hay un crimen, luego hay más, pero empezamos con un crimen muy evidente, porque además digamos, el autor del crimen se confiesa en la primera frase, es decir, he matado a mi hermana, y con lo cual, digamos, respecto al misterio, pues es cero, ¿no? Porque tú ya se sabe lo que pasa, ¿no? ¿Quién ha sido? Digamos, lo que va a querer ver, lo que yo quiero, lo que yo pretendía que quisiera ver, encontrar era por qué pasa todo esto y cómo se organiza todo eso. Entonces, al final, hay una trama para las personas que les guste la novela negra, pues
esta investigación. Es verdad que es un poco ligero, pero que, digamos, como está cortado en dos tiempos, alrededor de ese accidente, que es el año 2003, y alrededor de la época pasada de la transición, ¿no? Entonces, en la época, digamos, del presente o más actual, pues hay una investigación para saber exactamente qué ha pasado. Juez y levanta el cadáver y ve que hay algo raro, bueno, y hay una trama, como digo, negra. Quizá lo que más me interesa a mí, yo creo que lo que pueda resultar más interesante es la parte más psicológica porque todos los personajes están bien, me meto mucho en ellos, todos los personajes tienen voz, están contados en tercera persona, pero de alguna manera como si fuesen primeras, con lo cual podemos saber lo que piensan, ¿no? Cómo están ahí. Entonces, las diferentes voces, las diferentes miradas van a formar como un puzzle y que al final, la imagen final ya la sabemos, porque es esa la imagen de la primera frase, ¿no? Pero es la diversión de montar el puzzle, de ir colocando cada una de las fichas, que además se van alternando pasado, presente, con los diferentes narradores, lo que yo creo que puede, bueno, interesar a los lectores. No es tampoco una lectura, no voy a decir que sea difícil, pero tampoco es una lectura facilísima del lineal, sino que el lector tiene que ser un poco activo, creo yo, y eso, pues, bueno, como a mí me gusta leer cosas así, pues también lo hice de esa manera. ¿Y el título de Malamar era el que tenía en mente desde el principio o tuviste mirando algunos más? No, empecé a escribir sin título, bueno, no sé cómo cada uno tendrá su mecanismo, ¿no? Autores, imaginaos si hay autores, pero en mi caso yo empecé a escribir, la historia se fue configurando poco a poco. Quiero decir que yo no suelo hacer un planning, digamos, sabiendo lo que va a pasar en cada capítulo hasta el final, sino que yo lancé esas dos tramas que he contado hace un momento. Y la historia fue creciendo, ¿no? O sea, van apareciendo los personajes, van adquiriendo su personalidad y van interactuando. Y hay un momento que la novela, una vez que la novela toma cuerpo, que os digo yo, pues hablo de cuando escribo, ¿eh? Pues a las 100 páginas así yo ya veo que eso, veo por dónde van los tiros, digamos, aunque no sepa exactamente cómo va a funcionar. Y al final, bueno, pues hay una historia familiar, porque aparte de la trama negra y ese aspecto psicológico, sobre todo es una novela de familia en la que se tratan muy bien las mierdas, con perdón, que puede haber en la familia y las cosas ocultas y los silencios. Y ahí ellos son pues, una familia bien, pero debajo de todos ellos hay un mar de fondo, hay algo muy, muy turbio. Entonces ahí empezó lo de Malamar. Y luego, aparte de eso, también hay un episodio en el centro del libro, en el centro físico y en el centro de la historia, que es algo que sucedió en la época pasada, en los años 80, a principios de los 80, y hay un accidente, hay otro accidente más. Y hay una niña que es autista, Flor, que es como una princesita, y bueno, le pasa algo también pues horrible en una noche, ahí claramente de Malamar, hay que imaginarse el escenario, estamos hablando de Asturias, en la concejo de Llanes, y aunque era verano, pues allí hay noches que son malas, ¿no? Y en una noche de Malamar sucede algo que es lo que en realidad es el centro de todo el libro. Lo que pasa esa noche es lo que digamos, catapulta todo lo que le pasa a los personajes, incluido esa primera escena que aunque está muy lejos en el tiempo, en el espacio, pero bueno, al final las cosas siempre el pasado, ¿no? Que no nos trae al presente y influye mucho. Mira, están comentando que si puedes encender la luz Sí, sí, es que como estaba con el rano, para perdona, que se... mira, además así veis el piano, ahí lo ves. Mira que chulí el piano. Ahora, más o menos, ¿no? Sí. Sí, se te ve más. Vale.
Bueno, Sí, sí, puesto. ¿Ahora? yo creo que Mejor. mejor. A ver si, Joder. sí. Pues, hemos dicho antes, Se deslumbra, perdona. Tiene que haber hecho una prueba de luz, ¿no? Antes de empezar. bueno, eso es lo que pasa en el directo, pues se queda en anécdota. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, te quería preguntar precisamente por el principio que ya has mencionado, porque a mí me resulta lo de me llamo Tomás Salcedo y acabo de matar a mi hermana de los inicios más impactantes de los que he leído. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es más importante en una novela? ¿El principio o el final? O las dos cosas? Bueno, es que también depende del tipo de novela, ¿no? Hay novelas que son, bueno, sobre todo la novela de género, la novela negra, en el cual la intriga es tan importante para que el lector siga leyendo. Pues yo creo que las dos cosas son muy importantes porque se supone que tienes que enganchar al lector nada más empezar, además esa palabra, ¿no? Tan manida, ¿no? Lo de enganchar, pero es verdad que es necesario, con lo cual un buen principio es fundamental porque si no el lector te va a dejar y va a coger otro libro. Y luego, pues el final, si es una novela como esta que digo, que pues, tiene que estar bien cerrado, porque si no, lo digo como lector yo. Es decir, Uh si no, -huh. que te toman el pelo, ¿no? O sea, como que está todo muy, pasan muchas cosas y al final eso ni se cierra o se cierra mal. Entonces las dos cosas yo creo que son importantes porque al final nos tiene que quedar la sensación de que, que la historia que nos han contado, pues lógicamente tenía un sentido. Y ahora pasamos al tema de los personajes. A la hora de crearlos, ¿sigues algún procedimiento o cómo creas a tus personajes? Bueno, no, los personajes yo creo que son, para empezar, son como lo necesario para contar la historia, pero yo lo que he hecho, hablo de lo que he hecho en esta novela, es pensar porque para mí los personajes son más importantes que la trama en este libro. Entonces, todos ellos, el hecho de que lo que configuran es una familia, como digo, atípica, en el sentido familia bien, de un padre autoritario relacionado con el franquismo, que era además procurador de Cortes, que era como lo que es un diputado ahora, y que lógicamente tenía en esa época pues todo el poder, la sartén por el mango. Tienen 4 hijos, él se casa con una chica de la burguesía catalana, moderna, aparentemente, que se viene con él a Madrid y tienen 4 hijos. Entonces, cada uno de esos hijos, además hay 2 gemelas que son músicos, hay una que toca, la que muere, es pianista, es profesora de piano, y su hermana es chelista. En fin, son cosas que lógicamente no salen por casualidad, son como muy afín y me divertía mucho ponerles profesiones que yo conozco, bueno, que conozco de primera mano. Entonces, la manera de construirlo es simplemente, pues, bueno, al final un personaje que son frases, ¿no? Son una serie de frases y con esto la imaginación del lector, pues ya, pues surge, ¿no? Pues no te puedo explicar un método, simplemente yo creo que mirarlos bien y sobre todo pues, una especie de travestismo, travestismo y meterte en la mente de cada uno de ellos. Entonces yo creo que, de hecho por eso necesitaba darles voz, no hay un narrador omnisciente que va, sino que está en cada capítulo, cada uno de ellos nos va a contar cómo ve las cosas y su pasado, o sus penas o sus alegrías. Entonces, para mí es la mejor forma de que el personaje sea creíble, porque si tú estás dentro de él, al final el que habla es supuestamente pues ese personaje. ¿Y ha habido alguno que llegado a un punto ha ido por libre y digamos, ha cobrado vida, como muchos autores dicen? Que se suelen decir, bueno, tanto como eso, no es verdad que a mí pero eso quiero decir que al final el autor pues basta con borrar y ningún personaje que él quiera, porque se borra y se acabó. Eh, pero sí es verdad que como yo no hago planes, como he dicho al principio, no tengo como una escaleta y que digo,
¿no? Pues es verdad que lo que sí me puede llegar a sorprender es la narración. Es decir, porque cuando escribes, bueno, pues vas contando cosas a veces que son aparentemente superfluas, ¿no? Resulta que uno de esos detalles que se han puesto ahí bueno, por ambientar o por cualquier cosa pero que no es imprescindible, de repente puedes tener la llave de la solución de cosas que no te esperabas. Y eso sí que me gusta mucho, fruto de la casualidad y también de saber observar y también bueno, la angustia que puede crear el hecho de no saber cerrar una cosa y de repente diciendo, si tengo aquí la solución y no me había dado ni cuenta. Sí, lo de que los personajes toman vida propia me parece un poco una idea, pero nada más. Y ahora para la gente que a lo mejor está empezando a escribir y buscando editoriales y demás, ¿cómo llegaste a RBA? Bueno, el mundo editorial es muy complejo. Yo creo que eso no es ninguna gran noticia. Y al final es un montón de casualidades. Yo de todas formas tengo una agente. Yo hace ya muchos años, como digo, pues gracias a una amiga le llegó aquella novela, a Antonia Kerrigan, el pobre que ya sabéis que murió el año pasado. Y la novela enseguida le gustó y ella la colocó muy, muy, muy pronto en temas de hoy. Y eso fue un proceso rapidísimo. Pero antes de eso, yo había tenido ese mismo manuscrito mucho tiempo y no sabía muy bien qué hacer con él, y lo mandaba y no hubo suerte. Y eso, pues lógicamente, estando en la agencia, la cosa ha sido también más sencilla. Ha coincidido en Serie Negra, en RBA. Lleva mucho tiempo sin publicar autores españoles y los decidieron abrir una nueva vía para, para autores españoles, quiero decir. Entonces, bueno, pues empezaron y yo creo que había como un hueco y, bueno, llegó Malamar pues en el momento oportuno. Yo creo que depende de un montón de cosas. Yo creo que al final hay un factor suerte que es evidente como todo en la vida y luego pues lógicamente pues tiene que haber una calidad o una conexión con el editor o yo qué sé, un montón de cosas, pero que yo de consejos yo creo que no soy el más indicado porque yo llevo en esto muy poco tiempo y como os cuento de una manera azarosa, ¿eh? La otra novela se publicó en el 2012 y esta en el 2022, han pasado 10 años. Creo que otros autores podrán contar cosas más que sirvan más, ¿no? A los que todavía no han publicado. Y comentar que también con Malamar estuviste en la última edición de Cartagena Negra. Pues te quería preguntar ahora por la experiencia, ¿cómo te lo pasaste? Pues mira, tú lo sabes mejor que nadie porque estuvimos una noche juntos, la última noche que estuve allí, y la experiencia fue absolutamente maravillosa. Es decir, que tanto en Cartagena como en todos los festivales que he estado, pues ha sido, yo creo que de las mejores cosas que me ha aportado el libro, pues ha sido precisamente el aspecto humano, el literario también, porque es verdad que, bueno, pues uno escribe para que lo lean y para un montón de cosas. El libro, lo que tú has dicho, página 2, cosas desde el punto de vista literario muy interesantes. Pero luego ha habido ese lado humano de conocer a gente en festivales, en presentaciones de libros, en clubes de lectura, que me ha enriquecido muchísimo. Y Cartagena precisamente fue el último festival que fui, que fue en septiembre, ¿no? Septiembre, Sí, sí. en septiembre. Bueno, pues allí pues es que lo pasamos fenomenal, conocí la ciudad que no la conocía y es un club de lectura que lo organizaban las bibliotecas o la red de bibliotecas, algo así, y fue fantástico, con muchísima gente. No es como ahora, ¿no? Que también está muy bien, pero claro, un club de lectura todo el mundo se ha leído el libro, con lo cual puedes hablar con quitado de toda la historia. Es otra manera de presentar el libro. Y bueno, creo que estuve 2 noches o algo así, y fue realmente maravilloso. Y bueno, y te conocí a ti, o sea que... Efectivamente. Y ya prácticamente como última pregunta por mi parte, ¿qué recomendación literaria harías desde lo último que hayas leído y que te haya gustado? Ya. Bueno, yo soy muy ecléctico leyendo
Leo mucha novela, la verdad es que leo mucha novela, yo no leo en inglés, pero mucha novela inglesa, irlandesa y todo eso. Y recomendaría, me gusta mucho La Casa de Caramelo, Caramelo, de Jennifer Egan, que no tiene nada que ver ni con la novela negra ni con nada, y yo creo que es un libro muy, muy interesante. En fin, lo digo por lo que acabo de leer que me haya gustado, pero hay muchos libros, sobre todo hay muchos compañeros de novela negra española que publican cosas fantásticas. Yo no voy a recomendar a nadie porque tendría que recomendarlos a todos, pero yo creo que son muy, muy buenas lecturas, hacen cosas muy, muy buenas en España, en todo. Pues nada, pues ya me quedan sin más preguntas que hacerte. Si hay alguien que tenga una pregunta, que lo pueda hacer. Y si no, pues lo dejamos aquí. A ver si hay alguna. No veo ninguna. Pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar contigo en este ratito y, nada, y que sigamos en Pues contacto. igualmente te digo que con verdadero placer, espero volver a Cartagena y también saludos a todos tus seguidores que estén por ahí. Así que ha sido un placer, muchas gracias por invitarme. El placer ha sido mutuo. Un Chao. saludo. Hasta luego. Bueno, pues este ha sido el directo de hoy. La semana que viene tendremos un nuevo directo. Y así, pues hasta que el cuerpo aguante. Mientras tanto, seguir leyendo y disfrutando de la literatura, que es algo maravilloso, la literatura y todo lo que envuelve el mundo de los libros.